Y aquí le informamos cómo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el día de ayer, con la mayoría de Morena y sus aliados, pues aprobó precisamente esta determinación. Y el día de hoy, pues le agradecemos mucho que atienda la solicitud que le formulamos aquí en Los Periodistas al diputado federal Hamlet Almaguer. Él ha documentado cómo esos fideicomisos pues en realidad son guardaditos del Poder Judicial que se usen de manera discrecional, y pues le damos la bienvenida esta tarde aquí a este espacio de Los Periodistas. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal, Álvaro? Alejandro, me da mucho gusto saludarlos y a toda la audiencia de Los Periodistas. Miren lo que empecé a leer hoy. ¡Ándele! Muy bien. No, pues bueno. Ahí está, izquierda. Ahí nos lo va comentando. Oiga, diputado. Voy en el arranque, pero tienen razón en señalar que en ocasiones no se le hace justicia a las personas que denominan como precursoras, pero que en realidad formaron parte de estos movimientos de transformación del país. Y pensaba, por ejemplo, en tiempos de Juárez, cómo se le hace poca justicia a Valentín Gómez Farías, que algunos años antes intentó ambiciosas reformas de transformación para la llamada también reforma de 1857, que así culminó en la Constitución. Pero él arrancó algunas décadas antes. Sí, estamos ya por llevar al Pleno este dictamen que aprobamos ayer por 30 votos contra 21. Comentarles que pues he invitado a mis compañeros a que seamos especialmente cuidadosos en las formas para no cometer ninguna falta que pueda ser determinada por la Suprema Corte para anular estas reformas por algún vicio formal. Invité a mis compañeras y compañeros de bancada a que con toda calma pudiéramos discutir en el Pleno hasta el próximo martes y que no lo hiciéramos hoy, porque la Suprema Corte creó una norma que no existe, no está en nuestro reglamento interior de la Cámara de Diputados, no está en la Ley Orgánica del Congreso, según la cual hay que darle a la oposición 24 horas para que estudie los documentos y los dictámenes después de haber hecho la declaratoria de publicidad del dictamen. Es un proceso en el que la comisión aprueba, pero en teoría el Pleno del Congreso no sabe lo que ocurrió en la comisión. Entonces se envía ese reporte y se canta la existencia de este dictamen aprobado. Y entonces la Corte dijo, denles 24 horas a partir de que cantaron el dictamen. Por esa razón lo discutiremos hasta la próxima semana, Álvaro o Alejandro. Pues sí es mínimo un gesto de responsabilidad cumplir absolutamente con todo el andamiaje, incluyendo esto que ustedes mismos han denunciado que se los impuso la Suprema Corte. Es decir, de repente volteó a ver y le pareció que a la Corte le pareció que podía darle de manotazos a los reglamentos internos del Congreso de otro poder. Pero bueno, qué bueno que lo protejan. En ese mismo sentido, creo que la máxima publicidad va a servir. Yo leo y veo en la prensa que los 15,000 empleados del Poder Judicial van a ser afectados y los que ya están en situación de retiro del Poder Judicial también van a ser afectados con esta iniciativa que ha pasado ya a comisión. Bueno, me gustaría explicarles el contenido de los fideicomisos y de dónde provienen estos recursos. Esta es la tabla que compartimos igual con producción a través de la compañera Guadalupe. El fideicomiso 8692 se llama Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Federales, es decir, son los mandos altos, los mandos superiores, la cúpula dorada del Poder Judicial Federal. Ese tiene 4,722 millones de pesos en la bolsa, digamos en la panza, al segundo trimestre del 2023, a junio. Luego tenemos el fideicomiso 8693, que se llama Mantenimiento de Casa Habitación de Magistrados y Jueces. 76,572,294 pesos. O sea que no solamente les pagamos la renta, porque hay 56 millones de pesos en el presupuesto para eso,
sino que además tienen un cochinito de 76 millones para el mantenimiento de las casas, habitación de jueces y magistrados. Tenemos, por ejemplo, el fideicomiso, que es el último de la primera parte de la tabla, Fondo para la Administración de Recursos Provenientes de Sentencias que deriven de acciones colectivas difusas, está un poco más abajo. Y aquí se ven las prioridades del Poder Judicial. Ese fideicomiso tiene, ahí está, mira, el último, el de la cantidad chiquita, ese fideicomiso tiene 1 peso con 1 centavo para las demandas colectivas de los ciudadanos. Pero el fideicomiso para arreglarle las casas a los jueces y magistrados tiene 76 millones de pesos. Hijo. Ahí se ven las prioridades del Poder Judicial de la Federación. A ver, Y después están los de la Suprema ese Corte. que tiene, Un peso. perdóneme, diputado, porque Es 1 peso con 1 centavo. explíqueme de qué se trata 1 peso con 1 centavo. ese fideicomiso que tiene 1 peso con 1 centavo. ¿De qué se trata supuestamente ese fideicomiso? Fondo. Sí. Mira, normalmente los consumidores acuden a Profeco para dirimir sus controversias y en ocasiones es una persona por sí misma y en ocasiones es un ejercicio colectivo. Hace algunos años tuvimos una reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles para permitir también acciones colectivas en materia civil. O sea, a las personas, por ejemplo, que venden algún producto fraudulento, publicidad engañosa, se les podría iniciar un proceso en Profeco, que es de carácter administrativo, pero también una demanda de carácter civil, y para eso se determinó la existencia de este fondo. Pero a ese fondo el Poder Judicial solamente le ha destinado 1 peso, mientras que para sus casas tienen 76 millones de pesos. Oiga, es perdón, algo, pues la verdad, diputado, muy interesante. Pero Dime. no es pero quizá porque no hay demandantes que hagan uso de ese fondo y por tanto los jerarcas del Poder Judicial dijeron, pues no, y en cambio las casas de los jueces, magistrados, ministros, pues a esas sí les tiene que dar mantenimiento a lo mejor cada semana o cada mes o cada 6 meses. Hay que pintarlas todos los días para poder gastarse estos 76 millones de pesos. Y decirte sobre las pensiones de los mandos superiores, mira, en el primer renglón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores. Son 832.881.000 pesos, muy cerca de donde está el cursor que están poniendo en pantalla. Entonces, vemos cómo estos beneficios, lujos y privilegios son para cuidar, proteger a la cúpula dorada del Poder Judicial de la Federación. Tengo aquí también una tabla que está en el dictamen de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. La letra es muy pequeña, pero se los voy a leer. Miren, sobre el fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores, dice la Auditoría Superior de la Federación, los recursos con los que cuentan los fideicomisos son suficientes para pagar este tipo de pensiones hasta por 100 años. Tienen un guardadito para pagar 100 años de pensiones de los jueces y magistrados, de los mandos superiores. Perdón, son 2. Este es mandos superiores, que serían los directores generales, allá está hasta arriba. El de 72 años es el de jueces y magistrados. Mandos superiores 100 años, jueces y magistrados 72 años de pensiones, que es el que están poniendo en pantalla, y ese es el fideicomiso 8692. El otro que les comenté es el fideicomiso 8691, que está en otra de las páginas. ¿Qué dice la Auditoría Superior de la Federación? Que los fideicomisos no se están utilizando para el fin para el que fueron creados. Para poder constituir un fideicomiso tienes que establecer a qué finalidad se van a destinar los recursos. Y lo que dice es que el fideicomiso no se usa para pagar las pensiones. Tan no se usa para pagar las pensiones que han acumulado hasta 100 años de pensiones en un caso y 72 años de pensiones en el otro. Entonces, si no se usan para la finalidad, ¿cuál es el objeto de que exista ese fideicomiso? Pues la Auditoría Superior lo califica como ahorros. Pero además es una especulación, es la generación de lucro a través de los intereses, los rendimientos, capitalismo puro del interés sobre interés para engordar cada vez más este cochinito. Nosotros estimamos que en el último año estos fideicomisos han generado rendimientos en su conjunto por cerca de 800 millones de pesos, porque tenemos tasas de interés muy, muy altas. Ese es el modus operandi del Poder Judicial Federal. Entonces, si no usan los fideicomisos para lo que fueron creados,
nos parece que es dinero que está ahí ociosamente. Hay 21.500 millones de pesos en los fideicomisos. Con la extinción de la mayor parte de ellos, estimamos un remanente para regresarlo, a devolverlo a la tesorería de la Federación por cerca de 15,000 millones de pesos. ¿Para qué alcanzan 15,000 millones de pesos? Correcto. Con una pensión para adultos mayores de 36,000 pesos anuales, que son 6,000 pesos al bimestre, alcanza para más de 400,000 pensiones para adultos mayores durante un año. Alcanza también para construir 5 hospitales regionales. Hay uno que está presupuestado para el 2024 en el puerto de Acapulco, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que le daría servicio a todo el estado de Guerrero. Son 3,000 millones de pesos, fue un compromiso del presidente de la República. Hay un hospital para Ciudad Juárez, de zona, por 2,000 millones de pesos, también es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. En mi estado, en Jalisco, se construyó la presa El Zapotillo el año pasado con una aportación del gobierno federal de 4,740 millones de pesos, y es una presa que, va a dotar del vital líquido a la zona metropolitana de Guadalajara durante 30 años. Es decir, con 5,000 millones de pesos resuelves el problema de abastecimiento de agua para una ciudad de 5.3 millones de habitantes. O puedes otorgarle pensión a más de 400,000 adultos mayores, ya tomando en cuenta el incremento. Yo estoy seguro que una vez que estos recursos regresen a la tesorería de la Federación, el presidente de la República tomará la más sabia decisión para destinarlo a las principales necesidades de nuestra nación, derechos sociales y también proyectos de infraestructura. Álvaro, Alejandro. Ahora, ayer ya se aprobó en comisiones. Hay una muy importante oposición. Bueno, no se ve la del Poder Judicial. Lo que se alcanza a ver es los medios opinadores, porque no he escuchado ni a un juez, ni a un ministro, ni a un magistrado decir una sola palabra en defensa de este dinero. Pero va al Pleno el próximo martes. ¿Es solamente una facultad de la Cámara de Diputados o también le concierne al Senado como Cámara Revisora, diputado? Qué bueno que lo comentas, Álvaro, porque sí tendría que participar el Senado de la República. Necesitamos mayoría simple, 50+1. Entiendo. En la Cámara, la verdad es que durante estos 2 años y un mes hemos tenido un compromiso constante, permanente, de avanzar rápido. Hay prisa por conseguir la transformación del país. El Senado en este momento pues está muy fraccionado. Literalmente hay 10 grupos parlamentarios por las divisiones internas incluso que existen. La ventaja es que se necesitan 50+1 para la votación. Y redondeo la idea porque en nuestro ajuste al Poder Judicial, en este plan de acción sobre el Poder Judicial, la primera parte es esta, la de los fideicomisos por 15,000 millones de pesos. Sí. Pero la segunda se consumará tan pronto como el 15 de noviembre, dentro de un mes, con la votación del presupuesto de egresos de la Federación, donde estamos empujando porque se realice un ajuste por otros 15,000 millones de pesos. En total, entonces, pues serían 30,000 millones de pesos, 15,000 por fideicomisos y 15,000 por presupuesto, en cuanto a los ajustes al Poder Judicial. Álvaro, Alejandro. Qué tristeza, honestamente, que no vaya a pasar o que se vaya a batallar en el Senado de la República, pues que pase en el Senado de la República cuando los mexicanos le dieron con su voto en 2018 la cantidad suficiente como para, con otras fuerzas, poder conversar y aprobar algo como esto que es tan importante. Pasa también por la grilla, primero por la falta realmente. Ya no está Ricardo Monreal como coordinador y eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda, pero también pasa por el tema de la verdad, de que Monreal sí sacó absolutamente todo lo que correspondía a sus propias grillas, eso lo digo yo, y ahí está la evidencia, y descuidó todo lo que el presidente impulsó, pero eso que lo pague Ricardo Monreal, pero ni modo. Por el otro lado, no hay
manera, diputado, de que así como están socializando en la fracción para cuidar todo y luego entregando también a la oposición el tiempo necesario para que analicen bien la iniciativa, revisen, y ojalá y uno se convenza incluso de la necesidad de atraer estos fondos para el pueblo de México, no sería prudente buscar a la ministra Piña y decirle, oiga, somos una comisión, estamos haciendo esto, queremos plantearle a usted, mire, eso es lo que tenemos que hacer, independientemente de que ella obviamente se va a oponer, pues, ¿quién se va o en una de esas ni los recibe? En una de esas ni lo recibe, pero se deja el acuse de recibo y se le dice, no sería prudente incluso transitar por eso para que ahí en la puerta se les deje la iniciativa y les diga, miren, venimos a discutirla porque les afecta a ustedes, y ahí está. Y en la puerta dejársela ahí. ¿No convendría todo eso, o sea, correr todas las cortesías necesarias? Muy importante tu comentario, Alejandro. Mira, revisé la sentencia en torno a el Plan B, en torno también al ajuste presupuestal al Instituto Nacional Electoral, y también las últimas determinaciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre actuaciones aquí en el Poder Legislativo. Afortunadamente, los ministros de la Corte ya determinaron que el Parlamento abierto es deseable, pero no es obligatorio. Es decir, que en la Constitución no existe la obligación de consultar o de escuchar a otras personas que no sean los integrantes de la Cámara de Diputados democráticamente electos por el pueblo de México, por una parte. Por la otra, cuando le redujimos el 20% del presupuesto al INE, que Lorenzo Córdoba pedía 25,000 millones, y le concedimos 20,000 con un recorte de 5,000 millones, fue un muy buen ensayo, porque la Suprema Corte ahí determinó que en el Estado mexicano no existe una garantía presupuestal. Esto sí existe en algunos otros países. Me comentan algunos integrantes de Clajut, del Grupo de Puebla, donde están aglutinados los gobiernos progresistas, que en Argentina, por ejemplo, no pueden hacer lo que hoy hicimos porque en su constitución se establece un incremento permanente al presupuesto del Poder Judicial. En Jalisco, por ejemplo, se llevó a cabo una reforma por el gobernador Alfaro para garantizarle, antes de irse, en el último año de gestión, el 2% del presupuesto al Poder Judicial estatal, que es muy similar a lo que hizo Peña Nieto antes de irse cuando le dio miles de millones de pesos al Poder Judicial. Les voy a compartir la tabla. Particularmente entre 2016 y 2019, les concedió un colchón de 30,000 millones de pesos en economías, que fue lo que no gastaron, porque no lo necesitaban. Entonces es una estrategia que han desarrollado algunos gobiernos. Afortunadamente en México no existe la garantía presupuestaria, y tomando en consideración los propios precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro, yo considero que no sería necesario escuchar a la Suprema Corte o al Poder Judicial. Sin embargo, se lo voy a comentar al presidente de mi comisión, el diputado Erasmo, y vamos a analizar si para la fase del presupuesto los escuchamos aquí en la comisión, porque como esto ya pasó al Pleno, ya no habría para los fideicomisos una etapa, digamos, de consultas al Poder Judicial Federal. Bueno, por lo pronto se va a discutir y eventualmente aprobar. Existe la mayoría en la Cámara de Diputados para que se apruebe en el Pleno. Luego pasa al Senado. Sí hay evidentemente división en los senadores de Morena, pero hay también un número suficiente junto con los aliados del Partido Verde, del Partido Encuentro Social, del Partido del Trabajo. Hay inclusive una presidenta que es también de la misma coalición. No tendría por qué haber, digamos, dificultades, salvo que ahí sí el Poder Judicial pueda apretar. ¿Esa posibilidad existe, diputado? Bueno, pues yo soy muy respetuoso del actuar de mis compañeros de la colegisladora. Cuando he tenido alguna diferencia con su criterio, como fue en el caso de la reforma del Plan B,
pues lo he manifestado desde tribuna, ¿no? Por ejemplo, rebatimos el voto particular del senador Monreal porque no compartíamos sus puntos de vista. En términos generales, Álvaro, Alejandro, creo que en el Senado de la República sí se requiere mayor dinamismo, mayor sentido de urgencia por realizar y ejecutar la transformación del país. Y espero que en la próxima conformación del Senado de la República, a partir de las decisiones del Consejo Nacional de Morena y de las encuestas, pues tengamos una conformación que nos permita imprimir ese mismo dinamismo que ha existido hoy en la Cámara de Diputados y un coordinador o coordinadora, según se determine, que también esté comprometido con este avance urgente. La doctora Claudia Sheinbaum nuestra coordinadora, estuvo el sábado en Guadalajara y destinó una parte de su mensaje a la urgencia del Plan C y a la reforma del Poder Judicial. Y en torno a eso, pues tenemos que cerrar filas y llamar a la ciudadanía que esté informada. Una última cosa nada más rápido, si nos permite, diputado Almaguer. Sí, claro. Hay elementos para prever que el Poder Judicial se va a endurecer y va a actuar en revancha, en desquite en fallos, o más bien en fallos, o con fallos, mejor dicho, a temas que le perjudiquen a la cuarta transformación? Pues yo creo, Álvaro, que en la vida, como en las leyes de la física y en la política, pues a toda acción corresponde una reacción. Pero estamos en un punto tal que yo no veo de qué forma pueda empeorar el actuar del Poder Judicial de la Federación. Con las resoluciones que han emitido en la Suprema Corte, con las resoluciones que emiten en los tribunales colegiados de circuito, en los juzgados de distrito, puede que venga un año de resoluciones adversas de aquí al 2024. Pero yo confío en la voluntad popular y en que vamos a lograr el Plan C en 2024 para tener una mayoría calificada y transformar al Poder Judicial. También te quiero decir que en esa actitud del Poder Judicial son capaces de presentar amparos, presentar controversias desde los propios órganos del Poder Judicial. Sí. Y convertirse en juez y parte. Es decir, que los jueces y magistrados, que los secretarios que redactan las sentencias interpongan estos recursos, que el Consejo de la Judicatura, como es un órgano teóricamente distinto, aunque su presidencia está conjunta, que el Consejo de la Judicatura acuda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la eliminación de sus fideicomisos, porque están separados, son 3 categorías. Y que entonces se conviertan en juez y parte y tengan que decidir. Ahora yo te quiero comentar, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los jueces, magistrados y ministros se tienen que excusar del conocimiento de cualquier asunto en el que tengan un interés personal y directo. Y claramente, si lo que se está planteando es el futuro de sus lujos, privilegios y excesos, existe un interés personal y directo. ¿Y qué ocurre cuando un juez, un magistrado o un ministro decide un asunto en el que tiene interés personal directo? Que comete un delito de prevaricación. Híjole, mano. Ahí está el quid del asunto. Bueno, Porque es muy importante examinar también los escenarios futuros y la fundamentación jurídica que existe al respecto. Porque básicamente lo que se está tocando, Álvaro, son los intereses de ellos. Pues sí. Se tendrían que excusar porque se trata de su casa que les pintamos entre todos los mexicanos todos los días para que se puedan gastar ese dinero. Se trata pues de todos los privilegios que acaba de decir el diputado. Pues muchas gracias, diputado, como siempre, muy agradecidos de tenerlo aquí, Helmet Almaguer. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y esperamos darle buenas cuentas al pueblo de México este próximo martes. Y si nuestros compañeros senadores tienen alguna duda, con toda la disposición también de acompañarlos en ese proceso. Oiga, y también ustedes, hasta le cambié el nombre, Hamlet, pero y también ustedes cuiden, ustedes Morena,
cuiden a quienes van a llevar al Senado de la República. No solamente se trata del tema Monreal en esta legislatura. No, estuvo Lili Telles también en este asunto. O sea, y Germán Martínez también lo llevaron al Senado de la República. No solamente es Monreal. Digo, tienen que cuidarlo. No vaya a ser que este señor Rommel Pacheco, que hace 15 días estaba abrazando a Xóchitl Gálvez, vaya a ser senador de la República. Pues ha sido un panista toda la vida. Digo, está bien también que priista, se una. Y priista. Está bien que se una si quiere y que vote. Pero no porque se unió un clavadista, pues ya mañana se va a clavar una senaduría. En fin, pues son temas que ustedes también tienen que discutir. Muchas gracias. Sí, fíjate Alejandro, que aquí en la Cámara pues estamos una generación de este relevo que ha denominado el presidente de la República, que pues sí sentimos ese compromiso de izquierda, esa visión de mediano plazo con la transformación, y que nos encantaría tener la posibilidad de llegar a la Cámara Alta. Yo hoy frente a ustedes pues les comento que cuando salga la convocatoria de mi partido para los comités de defensa de la 4T para el Senado de la República, pues me voy a registrar, esperando contar con el apoyo de la población del estado de Jalisco. Y así como yo, otros compañeros, Julieta Ramírez, que ha sido una extraordinaria legisladora de Baja California, Andrea Chávez, somos unos compañeros de generación que estamos buscando esa oportunidad en el Senado y que agradecemos la oportunidad que recibimos de estar en la Cámara de Diputados este trienio. Muchas gracias. Al contrario, diputado, aquí estamos en comunicación. Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, James Almaguer.